Hola, a continuación mostraremos la explicación técnica y desarrollo que se realizó para la parte de gestión de incidencias de la empresa ATH. Como tal, utilizamos diferentes herramientas para este proyecto en la cual para un gestor documental utilizamos lo que fue Alfresco. Aquí podemos ver como tal la página y descargamos un instalador. Para la parte de análisis y negocio descargamos lo que fue Pentaho. Como tal, también en la página solo se necesita un instalador. Para la parte del motor de reglas, utilizamos lo que fue Drools. En este caso descargamos un zip en el cual contiene todas las librerías. Y para la parte de procesos, utilizamos lo que fue Bonitasoft. Entonces, iniciamos como tal mostrando, en este caso, los instaladores que se descargaron de las diferentes páginas. En este caso, la única diferencia es Drools, que se descomprime el zip y tenemos como tal aquí en esta carpeta binaries todas las librerías que vamos a utilizar o implementar en el proyecto que se vaya a crear. Aparte de eso, para la creación de este proyecto utilizamos lo que fue, en este caso, un lenguaje de programación, en este caso fue Java, implementándolo también con bases de datos que fue Postgres, la base de datos H2 que viene incorporada en Bonita. Bueno, inicialmente para el motor de reglas, lo que realizamos fue un proyecto Java, eh, como tal exponiendo servicios REST. Estos servicios como tal se consumieron en Bonita, pero también se utilizó como tal a nivel de SOAT los resultados antes de ir a consumirlos directamente desde el proceso de Bonita. Bueno, inicialmente la configuración para Drools, como tal y como se había explicado, como, como este deja unas librerías, estas se deben implementar en el proyecto. Entonces aquí vemos como en el bitpath del proyecto adjuntamos todas esas librerías de Drools que se deben tomar para poder así usar todos los componentes necesarios de las reglas que vayamos a implementar. En este caso también aquí vemos como tal el runtime que debemos crear. En este caso es el 5.3 el que pues decidimos utilizar. También utilizamos lo que fue Java 1.6 para este proyecto. También se podía implementar con Java 1.7, solo que pues ya por las versiones que depende de la versión que se haya descargado de Drools, se debe implementar con un Java, no una versión superior, ya que pues tiende a tener problemas. Bueno, entonces como tal nosotros expusimos unos servicios de tipo REST. En este caso desarrollamos todo y acá exponemos de tipo como tal post lo que fue. Expusimos tres servicios, uno que va a ser tipo canal, tipo tarea y tipo incidencia. Como vemos acá, ya creando el proyecto, tenemos expuesto lo como vienen siendo los servicios, el motor de reglas, que ya tiene todo su endpoint URL que expusimos para cada uno. Entonces, en este caso, pues el desarrollo, como se venía diciendo, fue un REST, un JSON. Eh, Aquí nos damos cuenta cómo se implementar o crear una clase de tipo reglas Drools. Entonces acá, para eso debemos crear un nuevo proyecto y buscamos en el Java el Drool, todos los componentes de Drool que se instalan. En este caso, pues se puede utilizar diferentes maneras de decisión para el manejo de reglas. En este caso, una decisión de tabla, los dominios específicos del lenguaje, o podemos crear un Drool Project, que en este caso fue lo que creamos, que también lo utilizamos con un Maven. Y el archivo, en este caso de Drools, que es un rules resource, que viene siendo como un tipo de clase de reglas, que como tal nosotros, para este proyecto, entonces creamos dos o tres diferentes tipos de reglas, una tipo canales, tipo incidencias y tipo incidencia normal. Entonces acá ya abriendo cada una, entonces nos vemos la regla que creamos por cada una. Debemos crear las clases. En este caso utilizamos clases de tipo VEO, en el cual podemos obtener diferentes tipos de datos o pues los tipos de datos que se vayan a obtener.
expusimos las reglas, lo que se debe devolver para cada uno. Entonces acá como tal se debe iniciar con la regla, se debe especificar el nombre de la regla, cómo se debe acceder a la regla o qué variables se deben obtener para poder ingresar a la regla definida. Para cada uno estamos viendo este tipo y la siguiente regla lo mismo. Entonces pusimos el nombre, cómo se debe implementar la regla o cómo se debe llegar a ella y pues el resultado que vamos a devolver, también consumiendo la parte de bases de datos, que en este caso implementamos o como tal creamos una base de datos, en este caso en Postgres, hicimos las conexiones debidas y hicimos la consulta de las tablas creadas. En este caso estamos viendo lo que son tres tablas, los de incidencias, tipo de incidencia, tipo de canales. Entonces, como tal, estamos en este caso, pues ya tenemos la consulta de canales, los canales que establecimos, que fue PB, MB y CBS con su ID, los tipos de incidencia que también implementamos, normal, media, crítica y un lot en el cual que ya se reúne como tal todo con un for each in y cómo se va llamando o llenando la tabla desde el servicio o cada vez que llaman las reglas específicas. Entonces acá como nos damos cuenta pues hacen los llamados y en un punto nosotros hacemos como tal una inserción en la tabla de lot incidencias dependiendo la lógica que se haya implementado o desarrollado en las reglas anteriormente. Entonces acá vemos como tal el tipo de incidencia que es la única que hace como tal el registro y nos hace, cada vez que nos consulten la regla, entonces vamos, y sea exitosa, esta va a ser un registro en el lote de incidencias. Como tal, esta es la implementación para Drupal con Java y con servicios REST. Después de eso, pues nosotros pues ya consumimos el servicio. En este caso, tenemos un servicio de tipo incidencia, lo consultamos. Vamos un 2 en este caso, lo que definimos y ya como tal es de tipo medio. Vamos al Java y aquí como tal ya nos hace el registro de despacho exitoso. Asimismo con las demás consultas o los demás canales expuestos, lo que requiera ya el bonita o lo que requiera digamos el proceso establecido. En este caso sea PB o un ICBS, devuelve el código establecido que viene siendo 104 y el tipo de canal o el argumento que se le da, cosa que eso se maneja en el otro lado. Bueno, entonces, para la parte de Drolls, como especificamos, utilizamos entonces lo que fue una implementación Java, llamamos las librerías y creamos todas las reglas en los resource Drolls, como se debe implementar mediante una creación de servicios REST. Para la parte documental, como tal, utilizamos lo que fue Alfresco. Entonces, después de la instalación, como tal, este nos deja ya una instalación en limpio. Buscamos la ruta y debemos ir al Manager Windows, en el cual ya nos abre como tal una ventana y donde desplegamos como tal el servidor, para este caso el de gestor documental. Nosotros lo dejamos en un Tomcat server, como tal ya es por defecto, pero se puede implementar otro. Entonces le damos Start y como tal ya vamos al gestor documental. En este caso, pues ya primero que todo debemos crear como tal la carpeta para el proyecto o la gestión que se va a hacer de documentos. En este caso nosotros creamos en nuestra carpeta de incidentes ATH. Como tal tenemos tres carpetas definidas que son banca móvil, ICBS y PB, o sea, para cada uno de los canales. Las subcarpetas son las carpetas que se crean desde el proceso de Bonita automáticamente y gestionando como tal todos los recursos o los adjuntos que se vayan a tomar. Como tal, esta instalación sí es simple, no se va a hacer mucho, sino ya la implementación que se hace directamente en Bonita. Para la parte de gestión y análisis, como tal, dijimos que utilizamos Pentaho y viene siendo al mismo punto. Entonces, como tal, tenemos la instalación en limpio, pero acá nos debemos dirigir a lo que es a server, Pentaho server,
y buscamos lo que es el Start Pentaho. En este caso ya lo tenemos arriba, pero aquí tenemos para subir el servidor o para bajarlo, detenerlo. También podemos hacer un debug. En este caso, como ya lo tenemos arriba, entonces acá, si nos damos cuenta, hacemos un pequeño proceso, él nos dirige a esta página inicialmente. Para loguearnos, pues ya tenemos usuarios, un propio administrador o uno de negocio usuario. En este caso, pues tenemos como tal el de lot de administrador. Nos logueamos de una. Aquí para crear el proceso, entonces, pues bueno, en este caso ya tenemos unos procesos creados. Entonces tenemos el de incidencias bonita. Entonces aquí nosotros podemos crear un proceso de cero y añadirle como tal toda la analítica. Para esto, este como tal nos hace una consulta directamente hacia las bases de datos tanto de Postgres como H2. Entonces, nosotros como tal debemos iniciar una conexión directa a las bases de datos. Entonces, aquí nosotros pues ya tenemos una conexión establecida, como nos damos cuenta. Entonces, para hacer una prueba, entonces acá nos podemos ir a las referencias, podemos tomar una nueva referencia, en este caso, aquí, entonces creamos una nueva gráfica, en este caso, una nueva tabla. Entonces acá tenemos las bases que ya tenemos definidas en nuestro caso, que es una DB bonita, incidencias bonita, o las que se van a consumir. Entonces, si nosotros definimos un nombre, escogemos qué tipo. En este caso puede ser un SQL Query, un CSV o la conexión directa a base de datos, que fue lo que nosotros hicimos. Entonces ya nosotros como tenemos las conexiones hechas, entonces escogemos alguna de las dos, que es DB bonita o como tal la prueba de Post, que es la de Postgres, y la H2 de bonita. Entonces las escogemos, le podemos dar Nets y él ya nos trae como tal las tablas establecidas. Las escogemos y ya volvemos a este proceso en el cual vemos las tablas de esta manera. O sea, ya después de escoger las tablas a utilizar, vemos la tabla y nos jala las columnas que vayamos a utilizar, las tomamos y acá después de todo empezamos a organizar lo que queremos visualizar, cómo queremos la lógica. Nosotros podemos crear vistas directamente acá y él ya no las grafica. Em, Como tal, pues esas son las implementaciones que se deben hacer individualmente antes de iniciar con el proceso. Entonces, nosotros como tal ya tenemos un bonita, todo el proceso de incidencias para TH realizado. Entonces, como nos dirigimos a cada uno de los conectores y pues estamos viendo como tal los conectores o las operaciones que se van a realizar. En este caso, las implementaciones que se hacen dependiendo cada desarrollo. En este caso, pues las parametrizaciones que se hacen en base a los formularios. Como nos estamos viendo, no es solicitud de cliente. Los conectores en este caso, aquí es donde iniciamos con la implementación del API al fresco. Si nos damos cuenta, estamos creando un folder y agregando un subdocumento a ese folder creado. Si nos damos cuenta, es lo como nos vimos en el gestor de documentación. Entonces, depende del caso, entonces depende del canal, entonces él va y crea una carpeta nueva y agrega dentro de esa carpeta el documento establecido. Entonces acá lo estamos viendo como los conectores que se implementan. Aquí nos damos cuenta cómo se implementar el API. Entonces acá vemos que como nosotros lo tenemos en una local, entonces implementamos el Atom, que es el archivo que se debe dejar, y lo que es la contraseña de usuario para que pueda acceder a la base de datos, no a la base de datos, sino al gestor documental. Entonces acá los folders establecidos, los subfolders, digamos las configuraciones que se deben realizar y pues ya los IDs o los objetos que se van a subir desde los formularios de Bonita. En ese caso sería como la configuración para el API de Alfresco. En este caso, pues como sigue el proceso sin problema alguno.
Podemos verificar de los excedentes, los documentos que se van a subir. Entonces acá lo mismo, se sigue implementando como tal el API de Bonita sin problema. Para la parte de decisiones, en este caso pues tenemos diferentes salidas, que es consulta tipo de incidencias. Ya después de eso la gestión de tickets. Tienes diferentes entradas, pues las solicitudes, la solicitud de los escalamientos. En este caso no estamos utilizando conectores. Los gestores de salida, los gestores de incidencias críticos. Entonces, en este caso vemos los conectores de entrada, que en este caso es el uso de envío de correo. Si nos damos cuenta, ya tenemos un correo establecido. O sea, debemos establecer lo que es contraseña de usuario, el tipo es de correo común desde donde se va a enviar y hacia dónde se va a enviar. En este caso estamos utilizando un Gmail. Entonces establecemos todo, establecemos lo que es el subject y el message, lo que como va a ir el cuerpo del mensaje en esa implementación de entrada. En este punto vamos, lo que se había pasado, un momento, es el consumo de los servicios en los conectores de entrada, de los servicios REST DRULs que se expusieron en el Java, como los realizamos. Entonces ahí los expusimos y acá como tal pues ya los consumimos, si nos damos cuenta, consumimos como tal los endpoints establecidos de tipo JSON, en nuestro caso. Entonces acá ya los datos que se van a obtener, pues en este caso pues como es un JSON de salida, no sé hacer mayor configuración, sino los puertos. Como tal acá el tipo objeto, entonces se crean como tal lo que es el GIL, los datos que se van que recibimos en este caso, entonces se toman los parámetros, el body o como tal cada uno o el parámetro principal que se va a utilizar. Para esta conector de entrada, pues notificamos el caso como ya hemos dicho con la parte de email, creo que se había dicho inicialmente, y tenemos la conexión hacia redes sociales. Inicialmente, para este caso, utilizamos lo que es Twitter. Para la configuración, se debe inicialmente tener como que la clave del consumidor, el secreto del consumidor, el token y lo que es el secreto de contador. ¿De dónde obtenemos estos datos? Nosotros como tal nos dirigimos a la página de Twitter. Nosotros tenemos una cuenta propia para hacer las pruebas directamente de desarrollador Bonita. Y como tal las configuraciones, nos vamos, tenemos una app de Bonita para desarrolladores. Debemos hacer la gestión para que nos dé un acceso. Entonces tenemos la URL que nos creamos, en este caso para el proyecto de incidencias, y cuando tenemos ya la de detalles creado, esta nos entrega lo que es lo que veníamos diciendo, el consumo de API, que viene siendo estos, el API secret, que lo que nos pide Bonita, el acceso de los tokens, en este caso lo estamos acá, y el token secret, que son los 4 datos que nos están pidiendo para poder conectarnos directamente a Bonita Soft. Entonces, esos datos los agregamos en este punto y aquí ya lo que hacemos es el armado del mensaje de lo que vamos a tuitear. Entonces, obteniendo los parámetros del Twitter de la persona en los formularios, vamos a obtener como tal el Twitter acá y ya vamos a reenviar el mensaje por Twitter, lo que le respondería a la persona sin problema en este punto. Entonces, en este caso utilizamos el de Camila Millán y pues que tu solicitud de los casos creados han sido atenta. Entonces, estas son las respuestas que vuelve el Bonita Soft por Twitter. Entonces, acá nos damos cuenta, si seguimos el proceso, pues digamos ya estamos reimplementando algunos o escalando como tal algunos tipos de configuración sin problema. Si nos damos cuenta, pues los conectores de entrada, depende del proceso que se esté manejando, pues tenemos diferentes salidas, ya la parte de desarrollo. En estos casos, en cada uno de los puntos, pues ya se está gestionando la base de datos como tal de Bonita propia, que esta está hecha o pues
gestiona en H2. Entonces, toda la parte de gestión de incidentes o todos los usuarios que venimos creando inicialmente para la organización de ATH, esta no las aloja en lo que es en esta base de datos, en la H2 de Bonita. Entonces acá como tal ya tenemos como tal todo el canal de incidencias, todo lo que venimos creando nos lo va gestionando en una sola tabla única. Entonces vamos obteniendo y rellenando como tal los datos que se van realizando en cada uno de los procesos o casos que se van creando. Para este punto, pues ya utilizamos para la gestión de todos esos datos o análisis de datos, lo que dijimos que utilizamos como tal fue Pentaho. Entonces nosotros nos dirigimos, o como ya veníamos diciendo, nos dirigimos directamente hacia Pentaho, que como lo vemos acá, entonces nosotros vamos, entonces en este caso retomamos, damos un logout, abandonamos, entonces tenemos nuestro usuario, podemos como tal o iniciar con un business user, pero como no lo hemos gestionado, pero también se puede utilizar de las dos maneras, o como un administrador directo. En este caso, pues nosotros seguimos utilizando esta parte sin problema. Entonces acá pues nosotros ya tenemos una gestión de análisis en el cual tenemos las incidencias semanales, incidencias cerradas y las causas identificadas por canal. Entonces en este caso tenemos dos bases de datos como se había dicho inicialmente, una Postgres y una por H2 directamente Bonita. Para la parte de la gestión de incidencias semanales, nosotros como tal nos dirigimos esta, hacemos el consumo directamente desde la base o hacemos la vista desde la base de datos del lote de incidencias de Postgres. Entonces acá nos damos cuenta que tenemos como tal la tabla y todas las consultas que hayan creado o que se hayan pasado por el API REST o por las consultas de tipo REST, pues todo eso se aloja acá. Entonces, en base a eso, nosotros creamos la vista que se consume en este punto y dependiendo el canal que vemos siendo en este caso, si es media, si es crítica, media o normal, entonces los casos que se presentaron semanalmente, que vinieron siendo 11, 10 y 24 como tal. Esto se viene actualizando eh, constantemente. Cada vez que se hace un proceso, entonces se viene actualizando sin problema alguno. Entonces aquí, como veníamos diciendo, entonces vamos al browse, vamos a incidencias bonita. Si nosotros hacemos una prueba directamente ante uno de los servicios, en este caso tenemos 24, 10 y 11, entonces hacemos una prueba directamente ante alguno de los servicios de Bonita, o sea, en este caso el registro de tipo de incidencia, que viene siendo esta. Entonces vamos a crear una normal, que en este caso no corresponde y no registra. Entonces en este caso agregamos, entonces tenemos una normal con uno. Nos dirigimos en este caso la normal viene siendo esta de 24. Hacemos un recargue de la página normal y acá ya nos hace el cargue inicialmente, o sea, ya pasamos a 25. Entonces, cada vez que se hagan los consumos directamente desde los procesos de Bonita, estas estadísticas irán variando, lo mismo los casos cerrados o las causas identificadas por canal. Pues como tal, podemos decir que este es todo el desarrollo o la implementación técnica que nosotros realizamos para la gestión de incidentes de ATH. Además de eso, pues aquí mostramos lo que es los lots. Cada vez que se consume cada servicio, cada vez que se consume cada proceso por Bonita, registramos lo que son las incidencias desde lo que es la parte al fresco, la gestión de usuarios que se hace en las bases de datos de archivos de Bonita,
el consumo de los servicios REST, lo que estamos devolviendo dependiendo del usuario, el tipo si de tipo de usuario, si es una incidencia de desarrollo o es una incidencia monetaria, todo lo estamos dejando registrado en este punto, la de Pentaho que se va revisando sin problema y como tal ya toda la gestión que se le va dando a la de Alfresco. Pues como tal, todo esto es la implementación de inicio a fin del proceso como tal de gestión de incidencias técnico o como lo desarrollamos. En este caso, las herramientas, como veníamos diciendo, lo que utilizamos Java, con, también utilizamos lo que fue el SWAT para el consumo de los APIs o los JSON en este caso. Entonces, Alfresco como gestor documental, Pentaho y el gestor de reglas, lo que fue de Rules. Pues, no siendo más, pues acá dejamos una pequeña demostración de uno de los procesos que realizamos por Bonita. Entonces acá tomamos la incidencia, este nombre Carlos David, número de contacto, un ID, 38, 30, descripción, eh, error de cajeros, de retiro. Entonces adjuntamos un documento X. Entonces acá damos por un canal PV. Entonces si dispensamos o no el dinero, aquí en este caso lo que fue el Twitter. Entonces acá vamos a hacer una prueba que todo Millán y envíe correo por hotmail.com. Entonces acá lo registramos. Entonces nos damos cuenta que como tal el Twitter ya fue enviado. Lo mismo el correo en este caso. Estamos viendo que nos acaba de llegar la creación de la incidencia. En este caso que es la incidencia número 24. Un momento. Entonces acá vemos que la incidencia número 24, el caso 24, el gestor de datos de Alfresco. Entonces acá le damos que fue por PV, caso de incidencia número 24. Entonces acá nos creó la carpeta y lo que adjuntamos, aquí no lo dejo sin problema. Y el gestor de análisis depende de la incidencia que creamos. En este caso no habría efecto porque no es una incidencia ni cerrada, ni mucho menos enviada por desarrollo. Pues aquí como tal el correo, hace 39 segundos, entonces el caso 24 fue enviado con éxito. Bueno, no siendo más, pues este fue todo el proceso técnico o desarrollo que se realizó para la gestión de incidencias de ATH. Muchas gracias.